Hola, buenas tardes. Gracias por venir a la presentación de Salgadum, de Omar Fernández. Omar, que es profesor de secundaria de tecnología y que además es un apasionado, por lo que veo, de hacer un montón de actividades para los jóvenes. También se nos ha lanzado a la piscina en el mundo de la escritura con Salgadum. Es una novela de fantasía épica y me gustaría resaltar que es una novela en la que el joven Joel verá cómo su vida, aparte de dar un vuelco por ser un quinceañero que va a de repente lanzarse a los 16 años, que son ya de por sí una revoltura hormonal, descubre que ciertos poderes que lleva teniendo desde pequeño se van a transformar y van a girar toda su vida en torno a una aventura que le llevará a cruzar la puerta a otro mundo. Y esto me lleva a mi primera pregunta, que es ¿de dónde nace esta idea aparte de crear juegos para tus alumnos, aparte de crear retos, de hacer una novela que apele tanto a la adolescencia, al crecimiento personal y a la fantasía, en este caso, a la épica? Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y nada, yo es que solo he leído prácticamente literatura fantástica y siempre tuve la ilusión de poder escribir algo y casi la he escrito como en primera persona, la aventura que a mí me hubiera gustado vivir a esa edad, es decir, cuando era adolescente, y como sigo leyendo esa fantasía y me he quedado en la lectura que se encasilla casi en ese rango de edad, pues bueno, yo creo que mi mentalidad sigue siendo de adolescente para vivir esas aventuras. Entonces un libro, una novela que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía esa edad, que me sigue gustando evidentemente leerla ahora, y la aventura que a mí me gustaría haber podido vivir. Ojalá hubiera sido elegido en la vida real. Vale, antes estábamos hablando nosotros sobre los nombres de los personajes. Decías que no tenías como un referente en concreto, pero sí el haber leído muchas novelas de fantasía te habrá ayudado a la hora de crear este mundo paralelo, este mundo en el que la magia existe y en el que el elegido debe por fin conocer sus poderes y conocer el camino que le va a llevar por grandes aventuras que no serían lo mismo sin los compañeros que le acompañan, como Verjus, como Jofarel, como Turnimai. Me ha llamado la atención que a lo largo de la obra todos los personajes se ayudan, colaboran y tienen un desarrollo conjunto, y me gustaría saber de dónde viene también como esa inspiración a la hora de crear los personajes, a la hora de construir la historia de Joel en este caso en concreto. Como te decía, pues sí que está marcado evidentemente la línea en que sea una novela de fantasía. El tema de la colaboración entre el grupo que emprende esta aventura, pues bueno, quizás sea hasta de formación profesional, ¿no? Que creo que bueno, que todos en grupo, pues bueno, hacemos mucho más que si fuéramos individualmente. Y el hecho de la aventura, de hacer ese recorrido, pues bueno, lo que plantea es ir consiguiendo retos, y los nombres, pues bueno, realmente me surgen. O sea, yo pienso algo que tiene que estar en ese otro mundo y que tiene que tener un nombre completamente novedoso y que no se haya escuchado nunca, pues yo esa palabra la invento sobre la marcha y pues bueno, sí que miro en Google que no exista. O sea, eso es lo único que yo hago para comprobar que no significa como si dijésemos nada raro, pero todas las palabras que hay en el glosario, pues bueno, son palabras inventadas sin ningún tipo de explicación o raíz. Bueno, también te comentaba que a mí me encanta, o sea, de la fantasía, me gusta la fantasía épica, y creo que a todos los que estáis presentes seréis super fans de la fantasía épica, y creo que el libro os va a encantar, como decía, por este tropo del camino del héroe, por el crecimiento personal de Joel, y además me gusta que has incluido valores al personaje, y que que los personajes se dan cuenta poco a poco a lo largo de la novela de sus fuerzas, de sus debilidades. Quería también destacar que, no sé qué opinas tú, de este camino del héroe. Parece que queda a lo mejor un poco incompleto al final porque falta algo más.
A ver, la idea es que, bueno, una historia pues es difícil que tenga un principio y un final, es mejor siempre dejar la duda de a ver si continúa, que esperemos que sí que tenga, pues bueno, más entregas, o sea, yo ya estoy, pues bueno, con la continuación. Y lo que hablamos del grupo, pues bueno, sí que, como tú bien decías, cada uno se complementa, uno tiene unas virtudes que le permiten salir de unos problemas en un momento determinado, pero si no estuviera el resto del grupo, pues sería más complicado, pues bueno, salir de los peligros que ocurren. Yo también quería animaros a todos a visitar la página web de Salgadum, a visitar toda la información que aparece y que Omar va recogiendo en un blog continuamente, de las charlas, las presentaciones que hace y de todo el universo que ha creado en torno al libro. Y me llamaba la atención que he visto que con tus alumnos y con alumnos de otros colegios haces quizzes, les haces retos, les preparas breakouts, haces un montón de actividades con ellos. Hay un juego también que acompaña a la novela, y quería preguntarte si a la hora de escribir tú siempre planteas tus historias como un conjunto de cosas, o si ya estás pensando en tus alumnos cuando escribes, si piensas en cosas que vayan a captar más la atención de los lectores, o en tener una experiencia más inmersiva como la que yo he visto que aparece por lo menos en la web, y que os animo a todos a que visitéis y a que veáis el book trailer, que es maravilloso. Realmente cuando yo escribo, yo soy una persona que soy mucho más visual, igual que tengo problemas para melodías y todo eso que pueda ser tema sonoro, todo lo veo como visual. Cuando he escrito Salgadum, pues yo evidentemente lo que me imaginaba era la película. O sea, yo me imagino, tiene que ser todo visual, tiene que haber acción y tiene que imaginar, o sea, que el lector se imagine cómo está siendo ese mundo para que sea, pues bueno, más atractivo para ellos. Y lo que hago con el alumnado que lo cojo, con los centros que lo cogen como lectura recomendada, es ayudarles a que se metan en la lectura, que traten un poco de escaparse de lo que es la pantalla, de la tablet, del móvil, y cuando ellos están leyendo, pues si nosotros les vamos haciendo como actividades o dinámicas para que ellos cuando lean el libro vean que pueden conseguir ciertas cosas, pues bueno, cuando llegan a la mitad, pues bueno, le doy el llavero impreso en 3D de Salgadum. Cuando llega al final, pues lo que hacemos es un breakout, es como un escape room, pero bueno, con 5 candados, entonces lo que tiene son 5 misiones para conseguir abrir ese cofre, y pues bueno, tienen un premio al final. La idea es que ellos vean que leer es interesante, que se pueden divertir, a veces lo dudan, piensan que es más fácil verlo en una película más, pero yo creo que si los ayudamos con esas dinámicas, pues se introduce más a la lectura. Estamos trabajándolo en 6º de primaria, en 1º de la ESO, 2º de la ESO, y bueno, está teniendo pues bueno, bastantes buenos resultados. Sí, totalmente. Yo también, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en esto, y creo que además también anima, o a mí cuando, bueno, desde siempre, ahora también, y cuando era más joven, el ver que hay un contenido más allá, que hay algo que sigue la historia, siempre es de agradecer, y sobre todo el esfuerzo que dais los autores, y también el tener eso, como más recursos, más seguimiento, por así decirlo, de los personajes, o más actividades que hacer con ellos. A mí me ha llamado la atención en concreto, porque me parece algo novedoso y que no todo el mundo tiene como el ingenio o el interés de hacerlo, ¿no? Quizá. A ver, esto es un poco todo hobby, o sea, por eso salió el juego de cartas, que se va a poder jugar el jueves. Precisamente ahora estoy ahí con un compañero que está ahí en el público, que es un ilustrador, que estamos mirando a ver la posibilidad de llevarlo al cómic. O sea, la idea es que Salgadum ya está creado, es un mundo, es una marca, y bueno, va a tener pues bueno, muchos, como si dijésemos, espero que muchos libros, pero algo que lo tiene que acompañar, ya sea pues dinámicas, cómics, juego de cartas, y bueno, acabará en Netflix. Ojalá. Bueno, para los fans, por lo menos ya se lleva que va a seguir teniendo recorrido, incluso en otro formato o en otras plataformas. Y para los que no lo hayáis leído, también me parece interesante mencionarlo y llamar la atención sobre que es una novela que, aparte de la magia, del recorrido de los personajes, de las aventuras que se viven en Salgadum,
siempre va a tener ese backup, esa parte que tú les das de más a tus lectores. La novela, evidentemente, como cualquier novela de fantasía, habla de poderes, de magia. ¿También te has inspirado en estas novelas épicas que tú leías cuando eras más joven o que sigues leyendo a la hora de crear la magia, los poderes, el brazalete? A ver, sí, claro, al final lo que tú lees al principio te marca, o sea, te puede ver, yo empecé, hablamos del Señor de los Anillos, pues hablamos de Javier Negrete, hablamos de Laura Gallego, todo lo que, bueno, yo he leído al final, pues bueno, siempre te marca un poco, tratas de separarte todo y ver una idea y, como yo digo en el propio libro, yo creo que Salgadún era una historia que yo tenía ya grabada o pensada antes de hace muchísimo tiempo y la anécdota que siempre cuento cuando estoy en los centros, yo sabía que el libro tenía que empezar con Joel se despertó de repente. No sabía lo que iba a pasar por el medio de esas 400 y pico páginas que hay, pero sí que sabía que tenía que empezar con esa frase y el segundo empezará con esa frase. Qué bien. No sé, o sea, me gusta que hables también de la continuación, que estábamos hablando de eso, que era una pregunta que yo también te había hecho, o sea, sin desvelar nada, evidentemente, del final, para aquellas personas que no lo hayan leído. Me gusta mucho ver que las novelas tienen continuación. Yo siempre he sido súper fan de las sagas épicas y también de referentes que has mencionado, como Laura Gallego. ¿Y nos puedes adelantar alguna cosa de la segunda novela, de la segunda parte, sin spoilear nada así fundamental? A ver, una vez que tú escribes el primer libro, evidentemente, y yo ahora mismo ya estás, cuando lo escribes, estás pensando en el segundo, lo que pueda acompañar a futuros libros. Lo que sí puedo decir es que cambia, pega un giro brutal para intentar pues bueno, seguir enganchando desde el principio. ¿Qué es lo que tiene Salgadún? Pues bueno, yo lo que he buscado en Salgadún es que sea un poco como yo, casi mi hiperactividad la he trasladado al libro, o sea, tiene que estar pasando algo constantemente para que en este caso el lector, la lectora, pues no se aburra. Eso es lo que yo buscaba en un libro. Yo prefiero que pasen cosas para que tengan enganchado, en este caso, la persona que lo está leyendo, y en el 2 pues es similar en cuestión de acción, pero bueno, empieza mucho antes porque ya está, como si dijéramos, situados los personajes, pero bueno, hay un giro muy grande dentro de lo que sería lo que ocurre. La trama. Vale, perfecto. Y bueno, es que estas presentaciones son tan cortitas, a mí me da una pena, pero quería hacerte como última pregunta para aquellos que todavía estén indecisos, para aquellos que quieran adentrarse, estoy convencidísima de que van a querer todos cuando acabemos. ¿Por qué no se pueden perder, según Omar Fernández, este viaje a Salgadún? ¿Por qué hay que subirse al tren sí o sí? Bueno, quizá yo podría decir que es una aventura que a mí me hubiera gustado leer, entonces eso es lo que yo he dicho al principio, pero bueno, es una aventura que es divertida, que es amena, que como decía, que sí que tiene mucha acción durante todo el libro y que es fácil de leer. Está gustando a la gente más joven porque bueno, se introduce en un mundo al que le gustaría viajar, eso es lo que yo siempre he querido. A mí me gustaría ir a Salgadún. A mí también. A vivir aventuras y a moverme por el mapa. Además, hace un recorrido tan increíble por los diferentes parajes y me gusta además que el recorrido es como circular, que tienen un objetivo, una búsqueda, no sé, creo que eso es muy importante en los personajes, darles como un objetivo a perseguir. Claro, eso es el mapa. Cuando nosotros seguimos el recorrido, el dibujo que hacen, pues bueno, es un poco circular y vamos pasando pues por todos los pueblos. Lo que os decía, y la gente adulta y gente pues ya mayor que lo están leyendo y que incluso no eran de esta fantasía, al final lo que me dicen, que pueden ser los comentarios de gente que no conozco y que realmente sus opiniones están en la página web, es que les ha divertido mucho y les ha entretenido, que han cogido el libro y hasta que no lo han terminado, pues bueno, no han parado, y eso es pues bueno lo que todavía me pone la carne gallina cuando alguien que no conoces te dice eso. Entonces yo es lo que puedo decir, que estoy contento con el resultado, pero no porque lo diga yo, sino porque bueno, al final la gente que no te conoce te lo dice y pues bueno, eso siempre es un orgullo. Sí, además, bueno, por añadir también, creo que Joel es un
personaje fantástico en el que muchos adolescentes me imagino que te habrán dicho que se ven reflejados en esos primeros sentimientos, en esas primeras veces de descubrir el mundo, de descubrir a otras personas, no lo sé, quizá... Y claro, cuando vas a los coles, que eso, hablamos de sexto de primaria, de primero de la ESO, que ellos no tienen filtro, ¿vale? Cuando se acercan a hablarte de tu libro, pues dicen, ay, yo quiero ser Joel, ay, no, pues yo quiero ser Turnimal, no, Magnus, jolín, ya pudiera tener yo su fuerza. Entonces cada uno se identifica con un rol distinto y entonces ves que todo el mundo encaja. Entonces, desde el que dice, hubo muchos besos, ¿no? El que quiere ser como Joel y a lo mejor te viene una chica y dice, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, bueno, que cada uno lo lleva a su terreno, por eso, por lo que decíamos antes, hay un grupo, los 6 personajes principales y cada uno casi da cabida a que cualquier persona se sienta identificado con uno de ellos. Entonces, bueno, eso quizás sea un punto a favor de la novela. Desde luego. Y bueno, como decía, breve, porque nos queda como un minutillo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta desde el público? ¿Alguna? ¿No? ¿Sí? Ah, vale. Tiene que ser en voz un poco alta. Cuando has dicho que mágica es un juego de cartas, ¿me has pensado un juego de cartas dentro del universo? O sea, que ya las cosas jugando, o por ejemplo es algo aparte que se ambienta en el libro. A ver, es un juego, jugaremos aquí el jueves a las 6, es un juego de cartas basado en lo que sería el universo Salgadún, ¿vale? Es un juego de cartas que evidentemente aparecen los personajes, aparecen unos elementos y unos complementos y lo que va acompañado es con una aplicación web para poder desarrollar las batallas que tiene que haber entre unos, como si fuéramos entre un bando y otro, entre los buenos y los malos. Entonces es un juego de cartas basado en la novela. Es un poco lo que decía, mi hiperactividad yo creo que se teletransporta a Salgadún, o mi vida está en Salgadún o Salgadún está en mi vida. Yo creo que las dos cosas. Sí que es verdad que está el juego de cartas, el viernes se desarrollará la gincana pues ya se ha puesto en marcha, es decir, yo la he puesto a funcionar en la Ciudad de la Luz en Alicante pues hace un mes y estuvieron jugando 200 personas y está basada en la novela de Salgadún, pero sin tener que haber leído la novela de Salgadún. Es un poco mi experiencia como actividades de gamificación, de innovación educativa y de metodologías activas con el alumnado están volcadas en poder aplicar todo lo que yo sé para poder sacar juego y poder llevar Salgadún y que tenga un abanico mucho más amplio en las actividades. Bueno, recordamos cuándo es la gincana, el juego de cartas, como decíamos, es el jueves a las 6 y la gincana es el viernes a las 5 y a las 6:30. Para que así se animen y ya vengan con el libro para que se lo firmes. Vale, pues eso será. Muchas gracias. Nada. Gracias a todos por venir.